Bienvenidos a un nuevo Café de Ciudad. Hoy día vamos a hablar de un tema importante que fue también contingencia hace muy poco, como lo fueron los incendios, pero primero los vamos a presentar. Vamos a saber con quién estamos hablando acá, con Fernando Colchero, director de Arquitectura de AGS, Visión Inmobiliaria, con Esteban González, director también, y David Briones, jefe de Asesoría Estratégica. Vamos a tocar un tema que hace poco estuvimos todos involucrados también de alguna u otra manera. Sobre los incendios en las distintas zonas de Valparaíso, ya supimos las zonas que se vieron afectadas por estas catástrofes. La ayuda difícil que podía llegar también porque estaban sectores muy alejados, sectores con poca planificación, así como también se vieron que diferentes viviendas igual estaban mal ubicadas como para hacer esta catástrofe aún más mayor. Quiero saber primero la visión de ustedes, ¿cómo lo ven? Gracias, Carla, por la introducción. Muy buenos días o tardes, depende de la hora que nos estén escuchando en este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queríamos llevar la lista de la planificación urbana, cómo llega y llega tarde. Llega tarde precisamente después del fuego. Y creemos que este tema no se ha conversado tanto en los medios públicos. Y por eso queríamos, en este Café de Ciudad, poder hablar precisamente de cómo esa planificación, si hubiera sido más eficaz, podría haber quizás ayudado a mitigar y a paliar significativamente los problemas de los incendios forestales, lo que vivimos ahora en Penco, en el sector del Irquén. Y creemos que la planificación urbana hoy día sigue siendo muy estática, teniendo muchas problemáticas porque las que tú mencionas, es decir, estamos colindantes con áreas de incendio, no tenemos zonas de amortiguación en muchos casos, la accesibilidad para los equipos de emergencia es muy precaria, el tipo de construcción es construcción que no es ignífuga. Entonces, por diferentes ámbitos estaban los planes reguladores y las construcciones están haciendo aguas, como se dice. Y desde esa perspectiva nosotros queremos ver cómo, desde la perspectiva de la planificación territorial, desde la perspectiva de los planes reguladores, podemos regular y ayudar a que estas catástrofes no se vuelvan a repetir. Muchas veces uno dice, hoy en día la planificación territorial quizás es dónde se puede construir, pero lo que nosotros queremos y nos gustaría es dónde se puede construir de forma segura. Segura, claro. Sí, buena introducción, Esteban. Yo de profesión soy geógrafo, algo sé, algo me acuerdo de las clases. De las clases. Pero, yo creo que aquí nos hemos olvidado el punto de vista del ordenamiento territorial de conjugar dos cosas que son fundamentales. Primero, tiene que ver con la geografía que tenemos. Ya, Chile es un país donde más del 95%, ¿cierto?, de la superficie está en condiciones de riesgo. Y lo que hemos aprendido durante los últimos años es que los incendios es un riesgo más. Ya, no es un riesgo natural, ¿cierto?, como un tsunami, ¿cierto?, o como una avalancha, ¿cierto?, o una inundación, etcétera, pero sí es un riesgo antrópico, pero es un riesgo que tenemos que abordar desde el punto de vista de la planificación y el ordenamiento territorial. Ahora, ¿cómo eso lo cruzamos con la geografía que tenemos? Porque hay muchas ciudades, inclusive la región metropolitana, ¿cierto?, con todo su Piedmont, ¿cierto?, donde hubo hace poco también un incendio en el sector de San Carlos Apoquindo, ¿cierto?, que también amenazó toda una serie de barrios residenciales, etcétera. Pero tenemos ciudades, en gran parte, ¿cierto?, el litoral, que están rodeadas, ¿cierto?, de plantaciones que son nativas o en algunos casos antrópicas, ¿cierto?, o plantaciones artificiales que principalmente tienen que ver con la industria forestal. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿cierto?, esas ciudades que son topográficas, que están en torno a las quebradas, ¿cierto? Estoy hablando de ocupaciones regulares, ya, porque la ocupación irregular, ¿cierto?, en quebradas que están en zonas de riesgo, ya ese es otro tema que sería bueno, yo creo que lo conversemos. Pero ¿cómo lo hacemos para que esas ciudades sean seguras desde el punto de vista de que están insertas en un paisaje que es intrínseco de Chile? Ya, y vamos a seguir viviendo, ¿cierto?, en estas ciudades que están rodeadas por estos bosques y con este riesgo, ¿cierto?, que
tiene que involucrarse dentro de la planificación urbana. Entonces ahí es donde salta el tema, ¿cierto?, de cómo podemos incorporarlo, ¿cierto?, con franjas de seguridad en torno quizás a los límites urbanos comunales, con mayores zonas de restricción, ¿cierto?, para que delimitar respecto a lo que está consolidado, construido en torno, ¿cierto?, a la industria, que puedan coexistir, convivir, ¿cierto?, tanto la industria forestal como lo que tiene que ver con, o los paisajes, ¿cierto?, también que están plantados con bosque nativo, con el crecimiento, ¿cierto?, de las ciudades, ¿ya? Y ese es responsabilidad, ¿cierto?, del planificador, del ordenamiento territorial, de los planes reguladores, de tal forma de poder incorporar estos riesgos y que efectivamente la población no se vea afectada. O sea, vimos situaciones muy complejas, o sea, familias que perdieron sus viviendas, que era una construcción o era un logro, ¿cierto?, de toda una vida, ¿ya? O familias que perdieron seres queridos. Entonces, es un riesgo que probablemente los incendios se perdieron más vidas que en el tsunami, el último incendio. Pregunto desde la total ignorancia, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya estas familias necesitan un lugar donde vivir? ¿Cómo se comienza todo este proceso de tener viviendas ahí, de empezar a tener servicios básicos, colegios? Muchos colegios también se quemaron. ¿Cómo comienza este hilo? Quizás ahora estamos viendo las consecuencias de lo que pasó, pero ¿cómo parte este proceso para que las personas estén ocupando al final un lugar que está difícilmente estructurado? O sea, yo aquí puedo intervenir un poco, tampoco es que sea experto en términos de lo que tu pregunta está abordando, pero en nuestro país las catástrofes lamentablemente son frecuentes, ya sea por terremoto, por tsunami, en este caso nos tienen los incendios conversando. Entonces, ¿hay procesos para hacerse cargo de eso? Sí los hay. Hay una emergencia del día cero, digamos, que hay que proveer albergues probablemente para la gente que quedó sin casa, claro, que esos albergues deben ser temporales, ¿cierto? Y hay un proceso que tiene que ver con volver a establecerse en el lugar donde se quemaron las casas, porque también normalmente las personas establecen raíces en los lugares donde están viviendo. Entonces no se trata de decirle a la gente usted ya no puede volver a vivir ahí porque esa es una zona de riesgo, sino que la gente siempre va a querer volver a vivir ahí. Entonces hay que evaluar si es que es posible mitigar ese riesgo a través de alguna medida como las que se están nombrando acá, de zonas de, ¿cómo mencionaste? Una interfaz urbano de amortiguación, rural, de distanciamiento, zonas de amortiguación, ese tipo de cosas, para poder empezar a retomar en el fondo la habitación de ese terreno. Lo que yo creo es que cuando surgen las catástrofes y surge la necesidad, ahí se crean equipos especiales. Para el terremoto del 2010 se creó un equipo especial que fue un equipo de reconstrucción, que fue el que llevó a cabo la reconstrucción de ese terremoto, que fue masiva la cantidad de viviendas que hubo que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que hay experiencia en el estado nuestro de formar equipos ad hoc para responder a catástrofes que han demostrado ser eficientes. En los últimos años, lamentablemente, no han sido tan eficientes, pero en el fondo creo que hay experiencia que permitiría resucitar las experiencias que han sido positivas. Ahora, desde la perspectiva urbana, la gente vuelve a los mismos lugares, como dice Fernando. Sí, en Chaitén se hizo una planificación urbana, el pueblito que estaba como a 5 kilómetros, que era Santa Bárbara, la gente volvió a Chaitén. Claro. En Viña, en Quilpué, la gente se queda donde estaba viviendo, no se va a ir. Y por eso que los planes reguladores tienen que ser cuerpos vivos que se puedan modificar, que se puedan incorporar franjas de riesgo. Y hoy día la gran problemática que tenemos es que son cuerpos muy difíciles de tramitar. Por eso es buena noticia la nueva ley que fue legislada en el Congreso el 6 de enero, que se aprobó para poder modificar los planes reguladores de forma más eficiente. Claro. Pero hoy en día la gran problemática que tenemos es que los planes reguladores, por ejemplo, no se coordinan con información de otras instituciones del Estado, por ejemplo, con la CONAF, con Senapred, con el Ministerio de Medio Ambiente. Debiesen ser cuerpos que incorporan todos estos antecedentes para poderlos tener al tanto. Quizás se pueden definir zonas de alto riesgo, que las que están al lado de bosques de pino, de bosques de eucalipto. Sabemos también que a la industria forestal no le interesa estar al lado de las viviendas. Muchas veces le echan la culpa a la industria forestal, pero la industria forestal nosotros sabemos que tratan de
desinvertir precisamente en los lugares donde están muy cercanos a las ciudades. No les interesa estar cercanos a las ciudades porque les roban madera. Y hay más riesgos. Hay más riesgos, les roban madera, les ponen restricciones. Hoy en día, de hecho, hay un sinnúmero de problemáticas que tiene para las forestales estar al lado de las ciudades. Entonces, ellos no quieren estar cerca de las ciudades y por otro lado, los planes reguladores no establecen estas grandes buffers que hoy día entiendo que la CONAF es la que está estableciendo un buffer, hay un dictamen de Contraloría que habla al respecto, pero no se incorporan precisamente los planes reguladores que deben ser los cuerpos que establecen estos buffers. Y además de eso, no solamente está el tema de los buffers, está el tema de la construcción y la urbanización. En la urbanización está cómo hacemos las calles, cómo dejamos estanques para que hayan agua, para que los cuerpos de emergencia y los bomberos se puedan conectar en caso de que hayan emergencias. Desde la perspectiva constructiva, que ahí Fernando quizás nos puede ilustrar un poquito más, cómo podemos hacer estas viviendas que sean mucho más ignófugas, cómo podemos hacer que hayan parques que sean también otras barreras que permitan que el fuego se transmita de forma menos rápida. Yo creo que una cosa que de lo que me ha tocado ver en términos de riesgo, sumando a las cosas que nombra Esteban en cuanto a plan regulador, hay temas de la Ordenanza General de Urbanismo, que en el fondo la Ordenanza General es la que norma para todo Chile, la que establece definiciones de qué significa un área de riesgo, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay espacio para mejorar, ¿ya? O sea, creo que la normativa teórica detrás de lo que la OGUC nombra como zonas de riesgo, cómo se definen y cómo se tratan, creo que debería mejorar, ¿ya? Este gobierno intentó hacer una mejora, sacó una propuesta de modificación de la ordenanza que todavía no se ha tramitado. Sin embargo, a mi juicio, y aquí es una opinión personal, esa modificación tampoco era buena porque un poco se le pasaba la mano, porque de pasar de una definición actual que tiene muy pocas definiciones y que es un poco demasiado amplia y se presta para mucha interpretación, aquí lo que hacían era copiar un manual de a lo mejor de las clases que David iba en la escuela de geografía y era una cosa pero tremenda que era como con matrices que se yo metía dentro de la ordenanza general, lo cual creo yo que tampoco es parte del espíritu. Entonces creo que hay un tema teórico que mejorar en cuanto a definiciones de áreas de riesgo en la ordenanza general, que eso precisamente le puede hacerlo mirando los planos reguladores, lo que dice Esteban, en cuanto a cómo vamos a facilitar que esas definiciones le hagan fácil a las comunas poder hacer definiciones razonables para que sus áreas de riesgo sean más operativas. Sí, ese es un tema re importante, ¿eh? Por ejemplo, el riesgo de avalancha, está en las cartas de avalancha, por ejemplo, de la área de volcanismo, la hace Cernagiomín. Es el organismo encargado de definir. Todo lo que tiene que ver con las zonas, por ejemplo, de la cota 30, ¿cierto? Inundación frente a un tsunami, lo define en este caso Senapred. Entonces, lo que habla un poco Fernando es que aquí no hay nadie que se haga cargo cómo se definen metodológicamente las zonas de riesgo producto de potencial incendio forestal. Entonces, claro, finalmente una definición que no está, no tiene una precisión, entonces se le deja finalmente a cada municipalidad cuando tiene que hacer su propio plan regulador cómo abordarlo, pero no hay metodologías, no hay algo tan definido. Entonces, quizás sería bueno desde el punto de vista de la planificación que hay un organismo, que puede ser CONAF, ¿cierto? Que CONAF en todo caso es una corporación que también hay todo. El SBAP, ahora te va a hacer el servicio de la bioprotegida, del área de protegida. Exacto, un servicio, porque CONAF también es una corporación sin fines de lucro, es una cosa muy rara dentro de la administración del Estado que depende del Ministerio de Agricultura, pero en fin, pero debiese haber por lo menos un organismo que se haga cargo de esto, de definir las directrices y de cómo se tienen que abordar a través de la planificación urbana. Ahora, desde el punto de vista de la gestión del riesgo, que es otro tema, después de la planificación, cómo lo gestionamos, yo ahí creo que la autoridad está muy al debe en algo que mencionaba Fernando, que es el tema de las tomas o la ocupación irregular. Claro. O sea, hemos tratado de concientizar a la población a través de educación, etcétera, lo riesgoso que puede ser un tsunami, ¿cierto? O qué tenemos que hacer frente a un terremoto, pero en el día a día hacemos caso omiso, ¿cierto? O la vista gorda a la autoridad cuando hay ocupaciones irregulares. Por ejemplo, lo de San Antonio. Son puras quebradas, son ocupaciones, ¿cierto?, que se expropió para poder habilitar, ¿cierto? Puede que haya algunos sectores que efectivamente se pueden desarrollar desde el punto de vista urbano, pero hay otros sectores que son quebradas, que tienen un alto riesgo precisamente por estas variables, por el viento, por la exposición, porque quizás reciben mucha asolación o porque hay bosque nativo o plantación artificial, que son zonas eventualmente que se pueden definir a futuro como zonas de riesgo por incendio, y estamos generando vivienda o extensiones de ciudades ahí. Entonces también creo que ese es un tema del punto de vista de la fiscalización
o de la gestión del riesgo que hay que abordar y que las autoridades, en este caso las municipalidades, tienen que abordarlo de buena forma, porque estamos permitiendo tomas o ocupaciones irregulares donde a futuro pueden haber muchos habitantes damnificados, pero también personas que eventualmente pueden fallecer producto de Claro, eso. y con eso no tenemos ningún catastro, no se puede ver cuántas personas vivían ahí, no hay ningún número que nos puedan entregar si es que existen estas tomas en realidad. Y no solamente eso, Carla, porque al final lo que ocurrió en Penco, en Linquén, en Viña, en Quilpué, son que muchas de las viviendas que se quemaron fueron sectores que nacieron como tomas y que fueron regularizadas después en los planes reguladores, por lo cual no cumplían con los estándares del plan regulador, pero están en zonas urbanas. Claro. Esa es una de las grandes problemáticas, y por eso es tan importante planificar primero y después desarrollar. Sí, y también dentro de lo que mencionas, creo yo que sería bueno un mecanismo para, una vez que se regulariza la toma, qué condiciones tiene que tener en cuanto a mitigar el riesgo, porque efectivamente, como tú dices, a lo mejor hay una ocupación ilegal que, como estaba fuera del plan regulador, no cumplía con condiciones de riesgo, pero en algún minuto se tomó la decisión de regularizarla, ¿cierto? Como que se incluyó en el plan regulador, pero ahí tiene que haber alguna condición que le permita mitigar el riesgo por la razón por la cual no estaba incluida en el plan regulador original, digamos. Y aquí también me gustaría entrar en un tema súper sensible que tiene que ver con la responsabilidad. Los incendios que tuvimos en Linquén y en Penco, hay una responsabilidad de la planificación urbana. No estoy diciendo que el alcalde actual tenga la responsabilidad, pero el plan regulador de Penco, la modificación se inició el año 2019 y a la fecha todavía están en etapa de diagnóstico. Desde 2019. Desde el 2019 estamos con un plan regulador que no me acuerdo bien la fecha, pero que es de hace como 15 o 20 años. Entonces, está bien salir llorando, compungido en la foto, claro, por los habitantes que están con problemas, pero no se le da la importancia a la planificación territorial. Estamos llorando después del incendio, pero ¿qué se hizo para que esos incendios no ocurrieran? Y por eso es tan importante empezar a concientizarnos todos de que es importante avanzar con los planes reguladores. Una comuna que no tiene actualizado su plan regulador es un dolor para la población. ¿Y cuándo vienen esos dolores? Cuando hay emergencias de este tipo. Claro, un plan regulador no actualizado es un mayor riesgo para la población que está en esa comuna, digamos. Totalmente. Absolutamente. Hay otro tema también que quería poner que tiene que ver con la ley de manejo forestal y tiene que ver con los terrenos urbanos que hoy en día están plantados. Que se le exigen las mismas compensaciones, ¿cierto?, que aquellos terrenos que tienen aptitud, ¿cierto?, forestal, y que lo que buscan es, en el fondo, compensar, ¿vale? Es decir, cada vez que tú cortas, por ejemplo, un pino, tienes que compensarlo, de acuerdo a los planes de manejo que define la legislación forestal. Pero en el caso de los terrenos urbanos, que ya son urbanos desde hace décadas, quizás, y están plantados, debiese haber también algún incentivo quizás para liberar esa norma, y que son terrenos que están plantados pero que tienen vocación para desarrollar, por ejemplo, un equipamiento, un colegio, vivienda, industria quizás, etcétera, de quizás no exigirle esa compensación porque ya no son terrenos con aptitud forestal, vale decir, son terrenos que, si bien están plantados, ¿cierto?, son terrenos que están en el centro de la ciudad o a veces en el centro de áreas industriales o de áreas de extensión urbana, y que eso muchas veces también frena el desarrollo de esos terrenos, porque obviamente al cosechar la plantación se le obliga obviamente al propietario a compensar. Entonces, antes de venderlo tienen que cortar, pero también tienen que compensar todas esas hectáreas, y finalmente es como un impedimento para que se puedan desarrollar los proyectos, que pueden ser proyectos a través del Servio, ¿cierto? Pueden ser proyectos, ¿cierto?, a través de privados, etcétera. Entonces, creo que para poder liberalizar o bajar el riesgo de estos terrenos que son urbanos, que ya no tienen la aptitud forestal, uno debiese también revisar esa normativa respecto a obligarlos a compensar, entendiendo que la aptitud ya es otra. Ese es un desincentivo para la forestal para salir, porque si ellos quieren salir, quizás el costo de reposición es el mismo que el de la venta del terreno. Entonces, claro, me parece muy importante lo que está diciendo David, cómo modificamos por lo menos el área urbana, para que estos bosques se conviertan en ciudad, si es que así lo estima el plan regulador. Claro, además que el hecho de convertirse en ciudad baja el riesgo de incendio en una zona urbana. Entonces sería razonable lo que propone David, como que hubiera un incentivo a que efectivamente esos terrenos se conviertan en ciudad para bajar también el riesgo, sí, reduciéndole las compensaciones que tienen que hacer respecto a un terreno que tiene sigue con aptitud forestal, digamos. Sí. Yo quería volver al tema de los planes reguladores y de la responsabilidad, que quiero
meter un poco el dedo. Pero además, los planes reguladores tienen procesos de participación ciudadana. Lo que hemos estudiado acá en AGS es que precisamente menos de un 1% de la población participa en las consultas ciudadanas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los planes reguladores no tienen legitimidad comunal, social, urbana. Y desde esa perspectiva, invitar a que la ciudadanía, los sostenedores, los vecinos, la junta de vecinos, las inmobiliarias, las empresas, participen en los procesos de participación ciudadana. Porque si no, tampoco, es decir, tenemos planes reguladores lentos, tenemos planes reguladores donde la gente no participa, y al final, ¿qué es lo que se hace? Se aprueba lo que un equipo consultor o lo que el gobierno de turno, con su ideología, quiere para esa comuna. Pero lo que necesitamos que se apruebe es lo mejor para esa comuna, y para eso hay que escuchar todas las perspectivas. Perfecto. Entonces, ahí está, la tarea para las municipalidades, para las personas también que habitan estos lados. Y así terminamos un nuevo capítulo de este podcast. Así que muchas gracias por escucharnos. Pueden escucharnos y vernos a través de las redes sociales, a través de YouTube y Spotify. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Adiós. Gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.